Karl Otto Lagerfeld nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, Alemania, en un país convulsionado por tensiones políticas y sociales que marcarían el rumbo del siglo XX. Desde pequeño, Karl no parecía un niño común. Mientras otros se conformaban con juegos infantiles, él prefería observar, analizar y reinterpretar el mundo que lo rodeaba. Tenía una obsesión casi hipnótica por los colores, las texturas, las telas y los dibujos. No solo los copiaba, los transformaba, los elevaba a un nivel que pocos podían comprender. Su madre, Elisabeth Ballmann, una mujer de carácter fuerte e independiente, siempre lo impulsó a pensar por sí mismo. Ella solía decirle: si quieres destacar, nunca imites. Crea lo que nadie ha visto. Ese consejo se convertiría en el motor de toda su vida. Karl desarrolló un estilo único, distante, perfeccionista, exigente hasta el extremo consigo mismo. Nunca aceptó ser un seguidor, siempre buscó ser un pionero. Ya en su adolescencia, tenía claro que su destino no se encontraba en Hamburgo, sino en un escenario más grande, donde su creatividad pudiera desplegarse sin límites. Ese escenario sería París, la capital de la moda y la ciudad que lo acogería como a uno de sus hijos más brillantes. La historia de Karl Lagerfeld es la de alguien que no aceptó las barreras, que no se dejó intimidar por los críticos y que supo convertir cada dificultad en una oportunidad para reinventarse. Pero antes de convertirse en la figura icónica de Chanel, el eterno hombre de gafas oscuras y coleta blanca, hubo un niño curioso, un joven ambicioso y un aprendiz incansable. Su primer gran paso hacia el éxito se dio en 1954, cuando apenas tenía 21 años. Participó en un prestigioso concurso de diseño de abrigos, patrocinado por la Secretaría Internacional de la Lana. Ese evento también marcó el inicio de la carrera de otro genio, Yves Saint Laurent. Karl no solo ganó en su categoría, sino que llamó la atención inmediata de los grandes de la moda en París. En ese mismo concurso, Saint Laurent se alzó como promesa en el diseño de vestidos, y entre ambos nació una relación compleja: rivalidad, admiración y competencia. Dos jóvenes prodigios destinados a cambiar el rumbo de la alta costura francesa. La victoria abrió puertas. Karl empezó a trabajar en la casa de moda Balmain como asistente. Ahí aprendió el rigor del oficio, la disciplina y el arte de perfeccionar cada costura. 3 años después, se trasladó a Jean Patou, donde asumió un rol más creativo. Sin embargo, Karl no se conformaba. Su ambición lo empujaba a explorar otros horizontes. Sabía que el éxito no llegaba a quienes esperaban, sino a quienes tomaban riesgos. Durante los años 60, Karl expandió su influencia trabajando como diseñador freelance para varias casas, entre ellas Chloé y Valentino. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando se vinculó a Fendi en 1965. Nadie podía imaginar que esa relación laboral duraría más de 5 décadas. En Fendi, Karl revolucionó la manera de trabajar con pieles y materiales, introduciendo técnicas nunca antes vistas. Transformó lo que se consideraba pesado y anticuado en piezas ligeras, modernas y vanguardistas. Fue el inicio de su reputación como un revolucionario, alguien capaz de romper paradigmas con elegancia. Lo más sorprendente de Karl era su capacidad para reinventarse constantemente. Mientras otros diseñadores quedaban atrapados en un estilo, él siempre exploraba nuevas ideas. Su mente trabajaba a una velocidad desbordante, como si cada día necesitara reinventar el mundo. De hecho, uno de sus grandes secretos era su obsesión por el trabajo constante. Lagerfeld nunca descansaba de la creación. Dibujaba, diseñaba, leía, observaba. Su archivo mental era infinito y siempre estaba dispuesto a nutrirse de lo nuevo, lo inesperado y lo irreverente. Este primer capítulo de su vida no solo nos habla de talento, sino de visión. Karl supo desde el inicio que para dejar huella debía arriesgarse, aprender de los mejores y, sobre todo, diferenciarse de todos. No buscaba agradar,
buscaba impactar. Y esa mentalidad sería la que, años más tarde, lo convertiría en el salvador de una marca que parecía condenada al olvido: Chanel. Antes de llegar a ese momento crucial, es importante entender su filosofía de vida. Karl creía firmemente que el éxito no era cuestión de suerte, sino de preparación, disciplina y audacia. Siempre repitió que la inspiración existía, pero debía encontrarte trabajando. Nunca se permitió caer en la comodidad, y esa es una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de su historia. La reinvención constante es la única manera de mantenerse vigente en un mundo que cambia a cada instante. En esta primera parte de nuestra narración, hemos visto al niño curioso, al joven audaz y al aprendiz incansable, pero la verdadera magia apenas comienza. Karl Lagerfeld estaba destinado a convertirse en mucho más que un diseñador. Sería un icono cultural, un visionario capaz de redefinir no solo la moda, sino la forma en que entendemos el estilo, la creatividad y la reinvención personal. Y lo más impactante está por llegar: el momento en que Karl entra a Chanel, una marca que parecía dormida, y la transforma en el símbolo absoluto del lujo, el poder y la elegancia moderna. La moda, como la vida misma, tiene ciclos. Lo que un día es símbolo de vanguardia, al siguiente puede ser visto como anticuado o irrelevante. Chanel, la casa fundada por Gabriel Coco. Chanel había sido en su momento una revolución. Coco liberó a la mujer de los corsés, introdujo la comodidad sin sacrificar elegancia y creó piezas que se convirtieron en símbolos eternos, como la chaqueta de tweed o el icónico bolso acolchado 255. Sin embargo, tras la muerte de Coco en 1971, la marca entró en un letargo peligroso. En un mundo donde surgían nuevas propuestas, Chanel parecía atrapada en el pasado, sostenida únicamente por sus perfumes, en especial el legendario Chanel No. 5. A principios de los años 80, Chanel ya no era vista como la casa de moda del futuro. Para muchos jóvenes, era una marca de sus madres y abuelas, un recuerdo glorioso de otra época. Era elegante, sí, pero anticuada. Fue en ese momento crítico que la familia Wertheimer, dueña de la firma, entendió que necesitaban un visionario, alguien que no tuviera miedo de reinventar el legado de Coco sin destruirlo, alguien capaz de mezclar respeto por la tradición con irreverencia creativa. Ese alguien fue Karl Lagerfeld. Cuando Karl asumió como director creativo en 1983, las expectativas eran enormes, pero también lo era el riesgo. ¿Cómo revivir un gigante dormido sin traicionar su esencia? Muchos creían que era imposible. Karl, sin embargo, tenía una visión clara. Chanel debía renacer, no como un museo viviente de la era de Coco, sino como una fuerza contemporánea, vibrante y provocadora. El secreto de Lagerfeld fue entender que la esencia de Chanel no estaba en reproducir lo que Coco había hecho, sino en capturar su espíritu rebelde. Coco fue una mujer que rompió reglas, que desafió a su tiempo. Karl decidió hacer lo mismo, pero en el contexto de los años 80, una década marcada por la ostentación, el exceso y la búsqueda de modernidad. Tomó los símbolos de la casa, la camelia, las perlas, el tweed, el logo de las 2C entrelazadas, y los reinterpretó con un toque provocador, a veces incluso irónico. Por ejemplo, mientras Coco había imaginado el tweed como un símbolo de sobriedad y refinamiento, Karl lo transformó en minifaldas, chaquetas ajustadas y combinaciones inesperadas que sedujeron a las nuevas generaciones. Las perlas, antes un accesorio de distinción clásica, se convirtieron en exagerados collares que caían en cascada sobre vestidos negros sensuales. El bolso 2.55, lejos de quedar como reliquia, volvió a ser objeto de deseo al ser reinterpretado en materiales y colores atrevidos. La estrategia de Karl no solo consistió en renovar el diseño, sino también en convertir a Chanel en un espectáculo global. Sus desfiles se convirtieron en auténticas puestas en escena teatrales, donde cada colección era un acontecimiento cultural.
Desde un supermercado Chanel construido en el Grand Palais hasta un cohete espacial que despegaba en plena pasarela, Lagerfeld entendió que en el siglo XX y XXI la moda debía ser un espectáculo que generara conversación, titulares y deseo. Chanel no solo se vendía en boutiques, Chanel se vendía en los sueños y en la imaginación de millones. Uno de sus secretos mejor guardados fue su capacidad de observar al mundo con ojos nuevos cada día. Lagerfeld era un lector voraz, un amante de la fotografía, el arte y la cultura pop. Sabía que la moda no existía en un vacío. Debía dialogar con la sociedad, con los cambios tecnológicos, con la política y con los sueños colectivos de cada generación. Por eso, Chanel bajo su mando se convirtió en algo más que ropa. Se convirtió en un lenguaje, en un código de poder y modernidad. El impacto fue inmediato. Las ventas de Chanel se dispararon. Jóvenes que antes ignoraban la marca comenzaron a verla como símbolo de sofisticación atrevida. Las modelos más influyentes querían caminar en sus pasarelas y las celebridades ansiaban vestir sus diseños. Karl había logrado lo que parecía imposible: hacer de Chanel no solo un clásico, sino un clásico eterno, capaz de reinventarse sin perder su esencia. Pero detrás de ese éxito había también una disciplina férrea. Karl trabajaba incansablemente, dormía poco, dibujaba sin parar, revisaba cada detalle con ojo crítico. Nunca se conformaba con el éxito de ayer, siempre pensaba en el reto de mañana. Su frase "el aburrimiento es un crimen" era más que una declaración, era su mantra de vida. En Chanel, eso significaba que cada colección debía ser sorprendente, innovadora y, sobre todo, fiel a su visión. Otro de sus secretos fue entender la importancia de la imagen personal como extensión de la marca. Karl se convirtió en un personaje icónico, con su cabello blanco recogido en coleta, sus gafas oscuras, sus guantes sin dedos y su estilo inconfundible. No era solo un diseñador, era la encarnación misma del espíritu Chanel renovado. En un mundo donde las marcas luchan por ser reconocibles, Karl se convirtió en el rostro inconfundible de la casa, un genio que irradiaba misterio, autoridad y modernidad. Su trabajo en Chanel no solo transformó la moda, sino que dejó una lección poderosa para quienes persiguen el éxito en cualquier ámbito. No basta con heredar un legado, hay que tener el valor de reinterpretarlo. El respeto ciego al pasado puede condenar al estancamiento, pero la irreverencia creativa puede devolver la vida incluso a lo que parece condenado al olvido. Karl nos enseña que la clave no es imitar a los grandes que vinieron antes, sino atreverse a continuar su camino con una visión propia, más audaz y contemporánea. Así, Chanel pasó de ser una marca en peligro a convertirse en el símbolo absoluto del lujo y la moda global. Karl Lagerfeld no solo salvó una casa de moda, cambió la forma en que el mundo entero concebía la moda. Y lo hizo con una mezcla de disciplina, genialidad y un talento innato para la provocación elegante. En esta segunda parte de la historia, hemos visto cómo Karl enfrentó uno de los retos más grandes de su carrera: revivir a Chanel cuando parecía condenada a la nostalgia. Pero su viaje no termina aquí. En la siguiente parte exploraremos cómo, al mismo tiempo que revolucionaba Chanel, Karl mantenía su compromiso con Fendi y construía un legado creativo que parecía inagotable, demostrando que un verdadero genio nunca se limita a un solo escenario. Si Chanel representaba para Karl Lagerfeld el reto de rescatar y reinventar un gigante dormido, Fendi era la prueba de su capacidad para sostener la innovación durante décadas sin agotarse. Mientras muchos diseñadores apenas podían concentrar su energía en una sola casa de moda, Karl se convirtió en un fenómeno único, un hombre capaz de dirigir simultáneamente varias marcas, cada una con su identidad, su estilo y su público. Y entre todas esas colaboraciones, la más duradera y simbólica fue con Fendi, la casa italiana fundada en Roma en 1925. Karl comenzó a trabajar con Fendi en 1965.
Era un joven diseñador con ambición desbordante, y las hermanas Fendi buscaban renovar la manera en que la marca utilizaba la piel. En esa época, las prendas de piel eran vistas como piezas pesadas, rígidas, asociadas más al estatus que a la modernidad. Karl cambió esa percepción para siempre. Con una mezcla de irreverencia y visión futurista, transformó la piel en un material dúctil, ligero y sorprendentemente moderno. La convirtió en vestidos, chaquetas, accesorios y hasta en prendas de estilo deportivo. Ese fue uno de sus primeros grandes logros, mostrar que incluso los materiales más tradicionales podían reinventarse. Donde otros veían limitaciones, Karl veía posibilidades. Ese era uno de sus secretos mejor guardados. No mirar las cosas como eran, sino como podían llegar a ser. La relación entre Karl y Fendi fue, literalmente, de por vida. Más de 50 años de colaboración ininterrumpida, algo inusual en una industria que vive de cambios constantes. A través de esa asociación, Karl construyó un puente entre la tradición artesanal italiana y la irreverencia conceptual que lo caracterizaba. Fue en Fendi donde dejó una de sus marcas visuales más reconocibles, el famoso logo FF, que no significa únicamente Fendi Fendi, sino Fun Fur, piel divertida. Con ese gesto simple, transformó la imagen de la marca, dándole un aire joven y desenfadado que conquistó al mercado internacional. Mientras en Chanel se ocupaba de reinterpretar símbolos clásicos como el tweed y las perlas, en Fendi exploraba un universo completamente distinto, lleno de audacia y experimentación. Era como si tuviera dos vidas creativas paralelas: la sofisticación francesa de Chanel y la exuberancia italiana de Fendi. Esa dualidad fue la prueba de su capacidad infinita para reinventarse sin repetirse. Lo más impactante era su ritmo de trabajo. En un año, Karl podía diseñar varias colecciones para Chanel, otras tantas para Fendi, y aún así dedicar tiempo a proyectos personales como su marca homónima, colaboraciones artísticas y su pasión por la fotografía y los libros. ¿Cómo lo lograba? Con una disciplina férrea y una energía creativa inagotable. Para Karl, el trabajo no era una carga, era su vida, su fuente de vitalidad, su razón de ser. Siempre decía que necesitaba trabajar para vivir, que crear lo mantenía despierto y en movimiento. Un detalle revelador de su genialidad es que jamás dejó de dibujar. Donde otros diseñadores se apoyaban en asistentes y ordenadores, Karl creaba bocetos a mano con una rapidez casi sobrenatural. Sus dibujos eran obras de arte en sí mismos, cargados de dinamismo y precisión. Ese hábito no solo le permitió producir ideas sin descanso, sino que se convirtió en su sello personal. Cada trazo era una extensión de su visión. Otro de sus secretos en Fendi fue su capacidad para anticipar el futuro. Mientras otros se limitaban a seguir tendencias, Karl las creaba. Introdujo técnicas innovadoras para teñir, bordar y trabajar la piel, logrando efectos que parecían imposibles. En lugar de desechar materiales considerados pasados de moda, los resignificaba con audacia. Esa visión de transformar lo obsoleto en vanguardia lo acompañó durante toda su carrera, tanto en Fendi como en Chanel. Pero no todo era técnica y diseño. Karl también supo construir relaciones de confianza y respeto. Las hermanas Fendi lo consideraban parte de la familia. Su longeva colaboración se basaba en esa conexión humana, en la seguridad de que Karl siempre aportaría algo único, diferente y valioso. En un mundo tan competitivo como el de la moda, esa lealtad mutua era casi un milagro. La importancia de Fendi en la vida de Karl también radica en la libertad que le ofreció. Mientras en Chanel debía dialogar con el legado de Coco y respetar ciertos códigos históricos, en Fendi tenía más espacio para la experimentación sin ataduras. Esa libertad lo inspiraba a arriesgarse aún más, a proponer colecciones que rompían moldes y expandían los límites de lo posible. Fendi fue su laboratorio, su campo de pruebas, el espacio donde su imaginación no conocía límites.
El éxito de su colaboración quedó demostrado en desfiles memorables y colecciones icónicas. Desde prendas ligeras como plumas hasta abrigos espectaculares que parecían esculturas, Karl convirtió cada propuesta de Fendi en un acto de creatividad pura. Y con el tiempo, la marca pasó de ser un referente local en Italia a un nombre global asociado al lujo, la modernidad y la audacia. Este capítulo en la vida de Karl nos deja una enseñanza poderosa. No existe límite para una mente que se atreve a reinventar lo que parece inmutable. Su trabajo en Fendi demuestra que la innovación no siempre consiste en inventar algo de la nada, sino en mirar lo existente con nuevos ojos y darle una segunda vida. Karl no aceptaba lo que se le entregaba como definitivo. Lo retaba, lo transformaba y lo convertía en algo inesperado. Mientras tanto, el mundo comenzaba a reconocerlo no solo como un diseñador de moda, sino como un fenómeno cultural. Su imagen enigmática, sus declaraciones provocadoras y su estilo inconfundible lo convirtieron en noticia constante. Era el hombre que podía dictar lo que el mundo vestiría cada temporada, y al mismo tiempo un artista multidisciplinario que se movía entre la moda, la fotografía, el arte y la edición de libros. En esta tercera parte de nuestra historia, hemos visto a Karl en su faceta más expansiva, el creador incansable que dominaba no solo Chanel, sino también Fendi, demostrando que su genio no tenía fronteras. Pero lo más fascinante está aún por descubrir. ¿Cómo supo construir en paralelo a estas grandes casas un legado personal que lo convertiría en un ícono irrepetible, un hombre que no solo diseñaba moda, sino que diseñaba su propia vida como una obra de arte? En el universo de la moda, los diseñadores suelen vivir a la sombra de sus creaciones. Sus nombres aparecen en etiquetas, pero rara vez su imagen se convierte en un símbolo tan reconocible como la ropa que producen. Karl Lagerfeld rompió esa regla. Supo transformar su estilo personal en una marca en sí misma, hasta convertirse en un icono visual tan poderoso como el propio logo de Chanel o el doble F de Fendi, la coleta blanca impecable, los lentes oscuros que rara vez se quitaba, los guantes sin dedos, los cuellos altos, las chaquetas entalladas y los accesorios de aire barroco conformaban una armadura cuidadosamente diseñada. No era un simple capricho estético, era un manifiesto de disciplina, misterio y autoridad. Karl entendió que en un mundo obsesionado con la imagen, su propia figura debía convertirse en parte del mito. Lo más fascinante de este estilo es que surgió como una decisión consciente, casi estratégica. Durante los años 70, Lagerfeld aún experimentaba con su apariencia. Tenía el cabello largo y ondulado. Vestía con mayor libertad y se adaptaba a los cambios de la época. Sin embargo, a medida que su reputación crecía, sintió la necesidad de construir una identidad visual propia, inconfundible, que lo separara del resto y lo proyectara como un genio inalcanzable. Y lo logró. Al diseñar su propio personaje, Karl creó una silueta que se volvió universalmente reconocida. Detrás de esos lentes oscuros se escondía no solo su mirada crítica, sino también un recurso de protección. Karl era un hombre que detestaba mostrar debilidad o cansancio. Para él, la imagen era poder. Los lentes le permitían observar sin ser observado, mantener la distancia justa entre él y los demás, y reforzar ese halo enigmático que tanto fascinaba a la prensa y al público. El cabello blanco recogido en coleta se convirtió en otro símbolo de su identidad. Algunos pensaban que era una simple cuestión estética, otros lo interpretaban como un gesto de rebeldía contra el paso del tiempo. Karl, que siempre bromeaba con su edad y nunca la confirmaba con exactitud, convirtió el cabello blanco en un rasgo de distinción, casi en una firma visual que no necesitaba palabras. Su estilo personal no era solo una cuestión de ropa o accesorios, era una filosofía. Karl solía decir que odiaba lo ordinario, que prefería el exceso antes que la mediocridad. Su manera de vestir era coherente con su visión de la moda. No se trataba de encajar, sino de destacar.
Y en un mundo donde la moda cambia con cada temporada, él se mantuvo fiel a un uniforme personal que trascendió las décadas. Ese uniforme lo convirtió en eterno. Pero más allá de la estética, había un mensaje poderoso. Karl demostró que uno puede diseñar no solo prendas, sino también su propia vida como una obra de arte. Cada gesto, cada detalle, cada elemento de su imagen fue pensado como parte de un relato. Y ese relato decía al mundo: aquí está un hombre que no sigue reglas, que dicta las suyas propias, que se ha convertido en personaje de sí mismo. Su estilo también reflejaba disciplina. Karl no era un hombre que descuidara su cuerpo o su salud. En los años 90, tras una estricta dieta, perdió más de 40 kilos para poder vestir trajes de Dior Homme, una marca masculina que adoraba. No se trataba solo de estética. Para él, era un acto de control y voluntad, una demostración de que, incluso frente al cuerpo, uno podía imponer su propia visión. Ese cambio fue otra de sus transformaciones radicales y reafirmó su carácter perfeccionista e inquebrantable. Su estilo personal se convirtió en inspiración para miles. Diseñadores, artistas y seguidores lo imitaban, lo caricaturizaban y lo rendían como una figura casi de cómic. Karl se convirtió en muñecos, en ilustraciones, en referencias culturales que trascendieron la moda. No era un hombre común, era un mito viviente. Y sin embargo, tras ese personaje impecable, había un ser humano complejo. Karl era conocido por su lengua afilada, sus frases provocadoras y al mismo tiempo por su sensibilidad hacia el arte, la literatura y los animales. Amaba a su gata Choupette con devoción, convirtiéndola en otra estrella mediática. Detrás del hombre inaccesible había un alma que encontraba ternura en lo inesperado. El estilo de Karl no solo lo hizo inmortal en la memoria colectiva, sino que también dejó una lección valiosa. La vida puede y debe ser diseñada. No estamos condenados a aceptar una identidad impuesta por la sociedad. Podemos decidir quién queremos ser, cómo queremos presentarnos al mundo y qué legado queremos dejar. Karl nos muestra que cada detalle cuenta, que cada elección construye la narrativa de nuestra existencia. En esta cuarta parte de su historia, vemos cómo Lagerfeld logró algo extraordinario: convertir su propia imagen en un icono cultural. Mientras revolucionaba Chanel y Fendi, también diseñaba su personaje público, un personaje que irradiaba poder, misterio y creatividad sin límites. Pero su vida no se reduce a su estilo o a su capacidad para dirigir casas de moda. Karl también fue un artista multidisciplinario, fotógrafo, editor, ilustrador y coleccionista apasionado. En la próxima parte exploraremos esa faceta menos conocida pero igualmente fascinante, la del hombre que no se conformaba con ser diseñador, sino que quería dominar todos los lenguajes de la creatividad, dejando claro que el verdadero genio nunca se limita a una sola forma de expresión. Para muchos, Karl Lagerfeld fue únicamente el diseñador de Chanel, el hombre que revitalizó Fendi y que convirtió su propia silueta en un ícono cultural. Pero reducir su vida a la moda sería un error. Karl fue mucho más que un diseñador. Fue un artista total, un hombre que entendía la creatividad como un flujo interminable que no conocía fronteras. La moda era solo una de sus múltiples lenguas, pero su curiosidad y su necesidad de crear lo llevaron a explorar universos tan diversos como la fotografía, la ilustración, la edición de libros y la arquitectura efímera de sus desfiles. Uno de sus talentos más evidentes fue la fotografía. Karl no se conformaba con dirigir equipos creativos. Él mismo quería capturar imágenes, controlar la luz, el ángulo y la narrativa visual de sus campañas. Así, a lo largo de su carrera, firmó como fotógrafo gran parte de las campañas publicitarias de Chanel, Fendi y de su propia marca. No necesitaba intermediarios. Su ojo crítico, entrenado en el detalle, sabía exactamente cómo debía proyectarse la esencia de una colección.
La fotografía le permitía, además, expresar una faceta más íntima. En sus imágenes, exploraba atmósferas góticas, barrocas o minimalistas, siempre con un sello personal inconfundible. No buscaba simplemente retratar modelos o prendas, quería contar historias visuales, crear mundos. Sus exposiciones fotográficas, presentadas en galerías de todo el mundo, demostraron que Karl no era un intruso en ese campo, sino un verdadero maestro de la composición y la luz. Otro de sus grandes amores fue la literatura. Karl era un lector compulsivo, dueño de una biblioteca impresionante que superaba los 300.000 volúmenes. Los libros no eran para él simples objetos de consulta, eran parte fundamental de su vida. Dormía rodeado de ellos, vivía entre ellos, los trataba como compañeros inseparables. No es casualidad que, en 1999, decidiera fundar su propia librería y editorial en París, la famosa 7L. La librería se convirtió en un espacio de culto para amantes de la fotografía, el arte y la moda. Allí, Karl no solo vendía libros, publicaba ediciones especiales y colaboraba con editoriales de prestigio. El proyecto 7L era su manera de rendir homenaje al conocimiento, a las ideas y a la inspiración infinita que encontraba en las páginas. Uno de sus secretos mejor guardados era precisamente este. Karl nunca dejó de aprender. Mientras otros diseñadores se quedaban en su zona de confort, él alimentaba su mente con lecturas constantes. Esa voracidad intelectual lo mantenía fresco, siempre un paso adelante, siempre reinventándose. Karl también era un ilustrador extraordinario. Sus bocetos, rápidos y precisos, parecían hechos por alguien que no necesitaba pensar para crear. Los trazos fluían como si fueran parte de un lenguaje secreto. Para él, dibujar era tan natural como respirar. No usaba la computadora. Todo nacía de su mano. Sus ilustraciones, muchas veces coleccionadas como piezas de arte, mostraban que su talento no dependía de un taller de costura, sino de su capacidad innata para visualizar ideas y materializarlas en segundos. La arquitectura efímera de sus desfiles fue otra manifestación de su genio multidisciplinario. Karl no concebía una pasarela como un simple recorrido de modelos. Para él, cada desfile era una obra de arte total, un espectáculo escenográfico que debía emocionar, sorprender y quedar grabado en la memoria. Convirtió el Gran Palais de París en un supermercado, en una estación espacial, en una playa artificial con olas reales, en un casino y hasta en un cohete listo para despegar. Cada show era una declaración de principios. La moda debía ser soñada, vivida, experimentada como un acontecimiento cultural. Lo fascinante era su capacidad para mantener una coherencia entre todas esas disciplinas. Ya fuera diseñando ropa, fotografiando, editando libros o construyendo escenarios monumentales, Karl transmitía siempre el mismo mensaje. La creatividad no tiene límites. Esa visión integral lo convirtió en un artista del Renacimiento en pleno siglo XXI. Un hombre que se negaba a ser encasillado. Su vida personal también reflejaba esa multiplicidad. Amaba el arte contemporáneo, coleccionaba piezas únicas y se rodeaba de objetos que lo inspiraban. Su obsesión por el diseño lo llevaba incluso a los detalles más pequeños de su vida cotidiana. Su casa, sus oficinas y sus estudios eran reflejo de su mente. Espacios llenos de estímulos visuales, ordenados con precisión, pero rebosantes de energía creativa. Detrás de todo esto había una verdad poderosa. Karl Lagerfeld vivía en un estado de creación constante. No había separación entre el hombre y el artista, entre el diseñador y el visionario. Para él, la vida misma era un lienzo en blanco que debía llenarse de belleza, de provocación y de nuevas ideas. El ejemplo que nos deja es profundo. No hay que limitarse a una sola pasión. La verdadera grandeza surge cuando uno se atreve a explorar, a aprender, a abrir puertas que parecen no tener relación con nuestro camino principal. Karl demostró que un diseñador podía ser también fotógrafo, editor, ilustrador y escenógrafo.
y que esa mezcla de disciplinas no debilitaba su talento, sino que lo amplificaba. En esta quinta parte de nuestra narración, descubrimos a Lagerfeld más completo. No solo el director creativo de Chanel y Fendi, sino un artista total que se negaba a aceptar límites. Su curiosidad insaciable, su disciplina férrea y su amor por el conocimiento lo convirtieron en un hombre irrepetible, cuya influencia se extendió mucho más allá de la moda. Pero todavía nos falta explorar algo fundamental: el impacto cultural y mediático de Karl Lagerfeld. En la próxima parte veremos cómo este hombre, que parecía vivir en un mundo propio, supo convertirse en un fenómeno de masas, en una figura que trascendió la moda para entrar en el imaginario colectivo como un mito viviente. Si Karl Lagerfeld hubiera sido solo un diseñador de moda, su nombre se recordaría entre los grandes de la alta costura. Pero Karl fue mucho más que eso. Se convirtió en un fenómeno cultural y mediático, en una figura que trascendió los límites de su industria para instalarse en la cultura popular como un icono universal. En un mundo donde las imágenes dominan, supo transformarse en un personaje reconocible al instante, capaz de generar titulares, polémicas y admiración sin esfuerzo aparente. El poder de Karl no radicaba únicamente en la ropa que diseñaba, sino en su capacidad para manejar la narrativa a su alrededor. Cada declaración suya era un acontecimiento. Con un humor ácido y una lengua afilada, solía lanzar frases que se volvían virales mucho antes de que existieran las redes sociales. Nunca se escondía tras un discurso diplomático. Si algo no le gustaba, lo decía con ironía o incluso con dureza. Esa autenticidad, aunque a veces polémica, lo convertía en noticia constante. La prensa lo adoraba porque siempre entregaba titulares, y el público lo seguía porque su figura era magnética. Los lentes oscuros, la coleta blanca y los guantes sin dedos no eran solo parte de su estilo, sino también símbolos de misterio. Era como un personaje salido de una novela gótica que, sin embargo, marcaba tendencia en pleno siglo XXI. Karl entendió algo fundamental. En una era mediática, la imagen es tan importante como el producto, y él convirtió su imagen en un mito viviente. Su influencia cultural también se amplificó gracias a su capacidad para conectar con públicos diversos. No hablaba únicamente a las élites de la moda, su figura trascendía fronteras. Aparecía en caricaturas, era referenciado en películas y series, inspiraba campañas publicitarias y hasta se transformaba en muñecos coleccionables. Su gata, Choupette, llegó a tener tanta notoriedad que se convirtió en estrella por derecho propio, con seguidores en redes sociales y contratos publicitarios. Esto demostraba que Karl no solo entendía de moda, sino también de marketing, cultura pop y construcción de mitos. Otro aspecto clave fue su dominio del espectáculo. Sus desfiles no eran simples presentaciones de ropa, eran producciones teatrales que los medios replicaban con fascinación. Karl sabía que en el mundo moderno la moda debía ofrecer algo más que prendas, debía ofrecer experiencias inolvidables. Por eso, cada pasarela era un evento global, un espectáculo transmitido en medios internacionales y más tarde en plataformas digitales. Chanel bajo su mando no solo ocupaba páginas de revistas, llenaba titulares en noticieros, blogs y redes. Karl también supo manejar la relación con las celebridades. Mientras algunos diseñadores se mantenían al margen de Hollywood o la música, él entendió que las estrellas eran multiplicadores de influencia. Vistió a actrices, cantantes y modelos icónicas, convirtiéndolas en embajadoras de su visión. De Madonna a Nicole Kidman, de Kristen Stewart a Pharrell Williams, Lagerfeld extendió el alcance de Chanel y Fendi a través de personalidades globales. Su trabajo se veía en alfombras rojas, portadas y campañas que circulaban por todo el planeta. Lo sorprendente era cómo lograba estar en todos lados sin perder su aura de exclusividad. Karl no necesitaba aparecer en cada evento social. Bastaba su presencia medida y controlada para generar impacto. Parte de su secreto mediático era esa habilidad para equilibrar cercanía y distancia. Era accesible en sus frases y entrevistas,
pero inalcanzable en su personaje. Nunca mostró demasiado de su vida privada, y esa reserva alimentaba la fascinación. Además, fue un pionero en entender el poder de la colaboración. A diferencia de otros diseñadores reacios a mezclar alta costura con cultura popular, Karl se atrevió a colaborar con marcas más comerciales. Su alianza con H&M en 2004 fue revolucionaria. Llevó la moda de lujo a un público masivo sin diluir su prestigio. Aquella colección se agotó en minutos, demostrando que el diseñador había anticipado el fenómeno de la democratización de la moda. Una vez más, Karl no seguía las tendencias, las creaba. Ese sentido de anticipación era parte esencial de su genio. Karl no era un hombre atrapado en la nostalgia. Aunque veneraba el pasado y coleccionaba objetos, vivía obsesionado con el presente y el futuro. Su mirada siempre estaba puesta en lo que venía. Esa visión lo convirtió en un referente para generaciones jóvenes que, a pesar de la distancia de edad, lo veían como alguien que entendía su mundo y hablaba su lenguaje. En el plano mediático, Karl también fue hábil en proyectar su opinión como verdad incontestable. Tenía la autoridad del genio y la usaba con maestría. Al escucharlo, uno podía sentir que no había alternativa. Su visión era la correcta, y si no coincidías con ella, simplemente estabas fuera de la conversación. Ese poder de convicción, potenciado por su estilo y su éxito comprobado, lo colocó en una posición única dentro de la cultura contemporánea. La enseñanza que deja esta parte de su historia es clara. El éxito no se trata solo de talento técnico, sino también de la capacidad para construir un relato alrededor de uno mismo. Karl entendió que la moda no era únicamente ropa, sino comunicación, espectáculo, cultura y deseo. Supo crear un personaje fascinante y proyectarlo hasta el punto de convertirlo en parte del imaginario colectivo mundial. En esta sexta parte vemos a Karl como fenómeno cultural y mediático, un hombre que supo trascender los límites de su industria y convertirse en mito. Su figura influyó tanto como su obra y su legado se mantiene vivo no solo en las pasarelas, sino en la memoria colectiva de millones de personas que quizá nunca compraron una prenda de Chanel o Fendi, pero que reconocen al instante la silueta del hombre de lentes oscuros y cabello blanco. En la próxima parte exploraremos un aspecto fundamental de su vida, sus secretos mejor guardados, esos hábitos, pensamientos y filosofías que explican cómo pudo mantenerse vigente durante más de 6 décadas en una industria tan cambiante. Porque detrás del mito había un método, detrás del personaje, una disciplina que lo convirtió en eterno. El 19 de febrero de 2019, el mundo de la moda se estremeció con la noticia. Karl Lagerfeld había fallecido en París, a los 85 años. El hombre que parecía inmortal, que durante décadas desafió al tiempo con su energía y creatividad inagotables, había dejado este mundo. Sin embargo, al instante se hizo evidente una verdad. Karl no se fue del todo. Había dejado un legado tan vasto, tan profundo y tan arraigado en la cultura, que su presencia seguiría viva mucho después de su partida. Los titulares recorrieron el planeta. Diseñadores, modelos, artistas, políticos y fanáticos se unieron en un coro de reconocimiento. No era solo el adiós a un director creativo, sino a un personaje que había definido épocas enteras, que había reinventado 2 casas legendarias, Chanel y Fendi, y que había creado su propio universo personal bajo la marca que llevaba su nombre. Pero más allá de las flores, los homenajes y las portadas, lo que permaneció fue el impacto de sus enseñanzas. Karl Lagerfeld dejó al mundo lecciones que trascendían la moda y que se aplicaban a cualquier persona que soñara con crear, con reinventarse o con dejar huella. Reinventarse siempre. Uno de los pilares de su legado fue la reinvención. Karl demostró que no importa cuán consolidada esté una marca o una persona. Siempre se puede cambiar, evolucionar, volver a sorprender. Chanel, antes de su llegada, era una casa respetada pero anclada en el pasado. Con Karl, se transformó en sinónimo de modernidad y espectáculo.
Fendi, con su visión, pasó de ser una marca tradicional a un emblema de lujo global. Su vida fue la prueba de que no hay límites para reinventarse. Desde su transformación física hasta su estilo personal, desde su obra en distintas casas hasta su propia firma, Karl entendió que quedarse quieto era retroceder. Su legado nos empuja a no conformarnos nunca. El poder de la disciplina. Karl no era un improvisador. Detrás de cada desfile deslumbrante había meses de trabajo incansable, de bocetos interminables, de pruebas y ajustes. Su disciplina férrea fue el motor que lo mantuvo productivo hasta el último de sus días. Incluso enfermo, seguía diseñando, revisando colecciones, pensando en el futuro. La enseñanza es clara. El talento sin disciplina es efímero, pero el talento con disciplina construye imperios. Karl convirtió la constancia en arte, y ese ejemplo se queda con todos los que buscan dejar huella. La imagen como mensaje. Otro aspecto de su legado fue su capacidad para entender la importancia de la imagen. Karl no solo diseñó ropa, se diseñó a sí mismo como un personaje. Sus lentes oscuros, su cabello blanco recogido, sus guantes, sus trajes impecables. Todo eso no era casualidad, sino parte de un mensaje. Él era la encarnación de su propia visión. El mensaje que nos deja es que cada persona puede construir su propia marca personal, un símbolo que la represente y la haga inolvidable. No se trata de copiar a Karl, sino de comprender que cada detalle comunica quiénes somos y qué defendemos. El misterio como herramienta. En un mundo donde todo parece estar expuesto, Karl enseñó el valor de guardar silencio, de mantener ciertos aspectos ocultos, de cultivar el misterio. No se sabía demasiado sobre su vida íntima, y eso lo hacía aún más fascinante. Karl nos recuerda que no todo debe mostrarse. El misterio puede ser un arma poderosa para despertar interés y respeto. Su legado humano y artístico. Karl también dejó huella en las personas que lo rodearon. Modelos jóvenes contaban cómo, al trabajar con él, aprendían más que de moda. Aprendían de disciplina, de perfeccionismo, de respeto por el arte. Su equipo lo describía como un hombre exigente, pero también generoso en compartir su visión. Su gata Chupet, curiosamente, se convirtió en parte de su legado. Más allá de la anécdota simpática, simbolizaba su sensibilidad, su capacidad de amar de manera inesperada, su ternura oculta tras la fachada de genio distante. Y por supuesto, dejó un legado físico. Colecciones inmortales, diseños icónicos, campañas inolvidables. Cada prenda firmada por Karl es hoy un pedazo de historia. Un recordatorio de lo que significa mezclar tradición y modernidad con genialidad. La eternidad del mito. Lo más impresionante de Karl Lagerfeld es que al irse, se convirtió definitivamente en un mito. Como Coco Chanel, como Yves Saint Laurent, como los grandes maestros de la moda, Karl ya no pertenece solo a una época, pertenece a la eternidad. Su nombre es sinónimo de reinvención, de creatividad sin límites y de personalidad arrolladora. El mundo de la moda sigue girando, pero la sombra de Karl está presente en cada desfile espectacular, en cada colaboración innovadora, en cada intento de unir lujo con cultura popular. Su influencia no se limita a sus obras, está en la forma misma en que entendemos la moda hoy. Una herencia para todos. Su legado no es exclusivo de diseñadores. Cualquiera que quiera dejar huella puede aprender de Karl. Reinvéntate constantemente. Nunca te quedes en lo seguro, atrévete a cambiar. Trabaja con disciplina. El talento necesita estructura para crecer. Cuida tu imagen. Lo que muestras al mundo habla por ti antes que tus palabras. Cultiva el misterio. No entregues todo. Deja que otros imaginen. Alimenta tu mente. Como él que devoraba libros, busca siempre aprender. Vive en el presente. Karl no se detenía en nostalgias, se movía hacia adelante. Un faro para soñadores. Al final, Karl Lagerfeld fue mucho más que un director creativo.
Fue un arquitecto de sueños, un hombre que entendió que la moda no era solo ropa, sino una forma de contar historias, de expresar ideas, de transformar la vida de las personas. Su legado nos inspira a vivir con audacia, a desafiar lo establecido y a recordar que siempre podemos reinventarnos, sin importar la edad ni las circunstancias. Hoy, al pensar en Karl, no lo recordamos con tristeza, sino con admiración. Nos inspira su capacidad de trabajar hasta el último día, su ironía brillante, su misterio cautivador, su disciplina férrea y su genio creativo, que parecía inagotable. Karl Lagerfeld vive en cada sueño de un joven diseñador que se atreve a imaginar lo imposible, en cada persona que decide reinventarse, en cada creador que entiende que el arte es una forma de vida. Y así, el hombre de los lentes oscuros y la coleta blanca se convirtió en eterno. Porque los genios no mueren, se transforman en leyendas que alumbran el camino de quienes sueñan con dejar huella en el mundo. Cuando un genio creativo como Karl Lagerfeld mantiene durante más de medio siglo un nivel de éxito arrollador, es inevitable preguntarse, ¿cómo lo logró? ¿Cuáles fueron sus secretos mejor guardados, esos que no siempre aparecían en entrevistas, pero que guiaban su vida como principios inquebrantables? En esta parte de la historia, nos adentramos en la intimidad de su disciplina, en esos hábitos que parecían extravagancias a simple vista, pero que eran parte de un sistema personal que lo convirtió en eterno. El arte de la disciplina férrea Karl se definía como un hombre obsesionado con el trabajo. Su jornada comenzaba temprano y estaba marcada por la productividad. Pasaba horas dibujando bocetos, respondiendo correspondencia o revisando materiales. Nunca descansaba demasiado, porque su mente funcionaba a un ritmo acelerado. Para él, el trabajo no era una obligación, sino una extensión natural de su ser. Una de sus frases más famosas resume su filosofía. Trabajo porque no sé hacer otra cosa. Para mí, la inactividad es veneno. Ese nivel de entrega no era casualidad, era parte de su secreto. Mientras otros diseñadores podían dejar que la inspiración llegara de forma esporádica, Karl cultivaba la creatividad como un músculo, ejercitándola cada día sin descanso. El minimalismo en lo personal, el maximalismo en lo creativo. Aunque sus desfiles eran grandiosos y llenos de lujo, su vida privada estaba marcada por un minimalismo riguroso. Vivía rodeado de libros, arte y objetos que lo inspiraban, pero su espacio no era caótico. Orden y control eran claves en su entorno. Para Karl, la creatividad solo florecía en un ambiente donde nada lo distrajera de lo esencial. Este contraste entre lo privado y lo público era uno de sus secretos más poderosos. Sabía que el exceso debía mostrarse en la pasarela, no en la vida diaria. En su mundo personal, el silencio, la sobriedad y el orden eran sagrados. Su relación con la alimentación y la imagen. Uno de los aspectos más comentados de su vida fue su transformación física. Durante años, Karl mantuvo un físico robusto, pero en 2001 sorprendió al mundo con un cambio radical. Perdió más de 40 kilos en poco más de un año. Lo hizo con una dieta diseñada exclusivamente para él, conocida después como la Dieta Lagerfeld. Su motivación era clara. Quería poder vestir los trajes de alta moda que admiraba en los jóvenes modelos. Ese gesto revelaba una verdad esencial sobre su personalidad. Karl no aceptaba límites. Si algo no se ajustaba a su visión, lo cambiaba. Su disciplina en la dieta fue tan rigurosa como su trabajo creativo. No lo hacía por vanidad, sino porque entendía que su imagen era parte inseparable de su marca personal. Convertirse en ese personaje icónico de lentes negros, guantes y trajes impecables fue resultado de una estrategia consciente. La importancia del misterio. Otro de sus secretos fue el cultivo del misterio. A pesar de ser una figura mediática, Karl nunca se mostró por completo. No revelaba demasiado de su vida privada, no se dejaba ver sin su uniforme característico y no permitía que la familiaridad borrara su aura enigmática. Este misterio lo convirtió en mito.
Carl comprendía que en un mundo saturado de información, mantener zonas ocultas era una forma de seducción. La gente no lo conocía del todo, y ese vacío era llenado por la imaginación colectiva. Cada detalle que ocultaba multiplicaba la fascinación por él. Su biblioteca infinita. Pocos sabían que Carl era un devorador de libros. Su biblioteca personal superaba los 300.000 ejemplares, y sus casas estaban literalmente cubiertas de estanterías. Para él, los libros eran la mejor forma de viajar en el tiempo, de aprender sin límites y de estimular la mente. Esa pasión por la lectura era uno de sus motores creativos. Podía inspirarse en un grabado del siglo XVIII, en un ensayo filosófico o en un manga japonés. Su cultura era vastísima, y ese conocimiento le permitía reinventar la moda constantemente. Su secreto no era solo trabajar, sino también alimentar su mente con un flujo constante de ideas. El desapego y el amor por el presente. Aunque amaba coleccionar objetos, Carl tenía una visión particular. No le gustaba mirar atrás. Decía que el pasado ya estaba escrito y que lo único valioso era el presente y lo que estaba por venir. Esa mentalidad le permitió mantenerse vigente, incluso cuando muchos de sus contemporáneos quedaron anclados en décadas anteriores. Su desapego no era solo filosófico, también era práctico. Podía desprenderse de obras, colecciones o pertenencias si sentía que ya no aportaban a su visión actual. Vivía bajo la premisa de que la reinvención constante era el camino hacia la eternidad. El poder del uniforme personal. Quizás el secreto más visible de Carl era su uniforme. Con sus trajes negros, camisas almidonadas, lentes oscuros y guantes, creó una silueta inconfundible. Para algunos, esa elección era un capricho estético. Para él, era una estrategia. Vestirse siempre igual eliminaba la distracción de elegir atuendos y reforzaba su identidad de marca. El uniforme también funcionaba como armadura. Era la manera de protegerse del mundo, de ocultar su vulnerabilidad y proyectar una fuerza que inspiraba respeto. A través de su estilo, Carl no solo vestía a otros, se había diseñado a sí mismo como un personaje eterno. La velocidad como filosofía. Carl repetía a menudo que la rapidez era esencial. En un mundo donde la moda cambia de manera vertiginosa, él creía que la velocidad era sinónimo de relevancia. No esperaba a que otros se adelantaran. Siempre iba un paso por delante. Esa obsesión por la velocidad lo mantenía en movimiento, produciendo sin cesar, sorprendiendo siempre. Para él, la lentitud equivalía a muerte creativa. Su secreto no era simplemente trabajar mucho, sino hacerlo rápido y con precisión, confiando en su instinto y experiencia. La enseñanza detrás de sus secretos. Al juntar todos estos elementos, emerge un patrón claro. Karl Lagerfeld convirtió su vida en una obra de arte cuidadosamente diseñada. Sus hábitos, desde la disciplina férrea hasta el misterio cultivado, formaban parte de un sistema que lo mantenía siempre inspirado, siempre vigente y siempre rodeado de fascinación. Su legado nos recuerda que el éxito no es casualidad. Es el resultado de principios claros, disciplina inquebrantable y una visión coherente que se sostiene a lo largo del tiempo. Carl no solo diseñó ropa, diseñó su destino. En la próxima y última parte, descubriremos cómo se cerró el círculo de su vida, cómo enfrentó su legado, y cómo incluso después de su partida, Karl Lagerfeld sigue siendo un faro para soñadores creadores y rebeldes que se atreven a desafiar lo establecido.